Otra vez, buenos días y eh, disculpen por favor la demora, tuvimos algunos problemas técnicos acá, pero se funcionó y eh, podemos continuar con la próxima ponencia, también de dos estudiantes de la Universidad de Cartagena. ¿Me escuchan los próximos dos ponentes? Hola, ¿me escuchan? Buenas, sí. Vale, excelente. La próxima ponencia es también de dos estudiantes de la Universidad de Cartagena, Natalie Carrillo Acerro y Gina Marcela Rodríguez. Las estudiantes van a hablar sobre el tema alcance de las criptomonedas en el derecho privado, desafíos y oportunidades. Bienvenidas a nuestro seminario y tienen ahora la palabra. Muy buenas. Queremos primero agradecer a la Universidad de Cartagena, a la Universidad de Kiel y sobre todo al doctor Michael Stover y Fernando Luna por darnos la oportunidad de estar aquí presentes. Entonces, junto a mi compañera, vamos a hablar sobre el alcance de las criptomonedas dentro del derecho privado. Empecemos definiendo qué son las criptomonedas. Son un tipo de activo digital que está basado en el blockchain. El blockchain es una tecnología de computadores conectados entre sí que permite intercambiar información sin la necesidad de un intermediario central. Es decir, son descentralizadas y autorreguladas, lo que les permite crear una red aislada del sistema financiero tradicional y bancario, lo que es útil en países que no tienen un sistema financiero avanzado o concreto. Ahora, específicamente, en Colombia se ha dado un aumento exponencial del uso global de las criptomonedas desde la pandemia. ¿Por qué? Porque la crisis del COVID-19 generó un nuevo público que estaba interesado en invertir en monedas digitales. ¿Por qué? Porque era lo ideal en esa situación, era lo que más se podía adaptar. Esto se dio especialmente en países de desarrollo como en Colombia. Entonces, tenemos un informe de las reuniones sobre el comercio y desarrollo de las Naciones Unidas que nos pone a Colombia en una décima posición a nivel mundial en propiedad de criptomonedas, lo que nos dice que hay un alto índice de transacciones cripto en el país. Esto se evidencia en que el 15% de los colombianos ha desarrollado operaciones con monedas digitales y el 23% tiene interés en hacerlo. Es decir, más del 30% de la población presenta interés en las criptomonedas y las conoce y sabe identificarlas. Entonces, esta popularidad dentro del país ha llevado al desarrollo de cajeros automáticos para operaciones específicamente con criptomonedas. De hecho, en Bogotá, la capital, hay alrededor de 34 cajeros únicamente para este tipo de comercio. Además, también se han generado múltiples plataformas para comerciar con estas monedas. A lo que quiero llegar es que dentro del país se ha generado un ambiente propicio para el uso de transacciones comerciales con las monedas digitales. Es algo que los ciudadanos se han adaptado a este sistema y lo utilizan diariamente. No es algo tabú, es algo normal. Ahora, sobre la regularización legal de estas monedas. A pesar de todo el auge, se carece de una normativa específica sobre las criptomonedas. Si bien se han presentado varios proyectos de ley que ya voy a mencionar más adelante, aún no hay unas leyes específicas que le asignen una naturaleza jurídica a los criptoactivos. No se entiende como un medio de pago extendido. Sin embargo, sí han habido eh, ciertas autoridades financieras que se han pronunciado y en base a esto nosotros nos regimos. Tenemos a la Superintendencia Financiera que a través de una carta circular en 2014 nos dice que las monedas virtuales no están reguladas por la ley y que por lo tanto no están sujetas al control estatal y que de hecho todas las entidades que estén suscritas a la Superintendencia Financiera tienen totalmente prohibido custodiar o tener en sus manos cualquier tipo de criptoactivos. Estas son las únicas entidades que lo tienen totalmente prohibido. También tenemos a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que en 2021 nos da como unas pautas por las que nos debemos regir en base, o sea, sobre las informaciones, ¿no? Nos dice que los exchanges, que son las plataformas de intercambio de estas monedas, tienen
la obligación de informar y enviar reportes sobre cualquier tipo de operación sospechosa que sus usuarios realicen. Y también nos dice que tanto las personas naturales como jurídicas tienen que reportar sobre sus transacciones cuando éstas individualmente sobrepasan el valor de $150 y cuando el monto mensual sobrepasa los $450. Básicamente lo que nos dice es que se tienen que reportar todo. Pues obviamente la unidad de información y análisis financiero. También tenemos al Banco de la República, que en 2016, en un concepto número 20348, lo que nos hace es advertir al país sobre los riesgos que existen en el intercambio de estas monedas. Lo que hace es reiterar que la unidad monetaria de Colombia es únicamente el peso emitido por el Banco de la República, el peso colombiano, y que el resto de monedas virtuales no tienen un valor intrínseco. Esto ya se va a mencionar más adelante, pero lo que quiere decir es que el valor de las criptomonedas se basa solamente en la oferta y demanda y que por eso es tan volátil y es peligroso. Entonces, en este concepto simplemente se está hablando sobre el riesgo que existe en las criptomonedas. Y se dice que eso, que el único medio de pago de curso legal en Colombia es el peso colombiano. Es lo único que se reconoce oficialmente. Ahora, en este sentido, en el país no existe ninguna provisión expresa sobre el uso e intercambio de monedas digitales, lo que nos dice que es válida la existencia de criptomercados. Em, Sin embargo, como les digo, aún no hay una regulación, o sea, no hay leyes explícitas y específicas sobre este tipo de mercado que remarquen sus límites. Si bien sí han habido ciertos proyectos de ley, el proyecto de ley que más lejos ha llegado es el proyecto de ley 267 que se dio en 2022. Y ahora este proyecto ya pasó por dos debates en la Cámara de Representantes, o sea, es el que más lejos ha llegado. Los otros se han rechazado a la primera. Entonces, voy a decir ciertas opiniones que tuvieron algunos senadores dentro de este debate para entender bien la posición del país sobre esta problemática. Entonces, tenemos al senador Gustavo Adolfo Moreno, que era el ponente del proyecto, el cual su principal argumento era que en Colombia existen 5 millones de usuarios en criptoactivos, lo que nos pone en un puesto elevado, como ya dije antes, en términos mundiales de transacciones de monedas digitales. También destaca que en estas plataformas se manejan millones de dólares y que aparte de esto se genera empleo, que es algo que por su mera existencia ya está buscando un reconocimiento que se le tiene que dar. Y nos dice que también, si bien no son ilegales, porque como ya vimos, sí se permiten, es evidente que se requiere un marco regulatorio que defina los límites y las restricciones hasta dónde pueden llegar las criptomonedas. Ahora, tenemos al senador Carlos Eduardo Guevara Villabón, que aunque votó a favor del proyecto, él enfatizó que es importante establecer bien un estatuto de protección al consumidor. ¿Por qué? Para que se garantice bien la seguridad de las inversiones de los usuarios. Como les dije, y ya se va a explicar más adelante, eh, hay mucha volatilidad en este tipo de mercados. Y lo que a él le preocupa más es que se garantice bien la seguridad de las personas que utilizan estos activos. Y también pide que se le haga un análisis más exhaustivo al concepto que emitió el Banco de la República que les dije ahorita y que se vea bien cuál es la postura general del gobierno. En esta misma línea, la senadora Sandra Ramírez Lobo Silva expresó su preocupación y pidió que se fortalezca el proyecto, porque a ella le afecta, o sea, le inquieta saber los posibles riesgos que puedan darse en la política monetaria, que es algo que va a pasar. Este tipo de mercados pueden afectar al sistema bancario tradicional. Entonces, esto es algo que a ella le preocupa. Por eso se tiene que establecer una estructura más formal para el proyecto. Y también le preocupa si este marco regulatorio de verdad evitaría las estafas anónimas. En respuesta a esto último, el ponente dice que los problemas a los que se infiere enfrentar, uno de los más importantes es el lavado de dinero y que ya va a ser responsabilidad del gobierno determinar quién y cómo lo va a controlar. Y también tenemos a Guido Echeverry Piedrahíta, que lo que él dice es que esto es un paso necesario para el país. Recordó que si él hace una relación entre la situación que se da con plataformas como Uber o InDrive en esta situación. Él nos dice que si en Uber todavía tienen problemas, es porque el gobierno no ha asumido la responsabilidad de regularlas. Y que por eso es necesario que intervenga el Congreso para crear una normativa.
Entonces, como les digo, este es un proyecto de ley que ya pasó por dos debates y cada vez está más cerca de volverse una ley. Ahora solo queda en manos de la plenaria del Senado definir si sí va o no va. Entonces, como aún no se ha aceptado, todavía no existe una protección al consumidor en sí ni ningún tipo de respaldo para quienes comercializan con estas monedas. Por el momento, simplemente nos guiamos y nos regimos por las resoluciones emitidas por la Superintendencia, la UIAF, que ya dije antes, y demás entes gubernamentales que se pronuncian sobre el tema. Bueno, como pudimos ver, los desafíos regulatorios de las criptomonedas en Colombia eh, pueden enfrentar muchos diversos aspectos. El primero que encontramos es el anonimato. Debido a que las criptomonedas son descentralizadas, es decir, que no necesitan de terceros como lo son el Estado o los bancos, estos se manejan de manera anónima. Es decir, que las transacciones no se saben directamente quién es el titular de la cuenta y quién es el que lo recibe. Esta línea representa un gran problema, ya que la ausencia de leyes específicas en Colombia dificulta rastrear a individuos que cometan delitos cibernéticos como fraudes, acoso, y esto deja a muchas personas vulnerables y sin recursos efectivos para poder protegerse o buscar justicia. Por segundo, tenemos la volatilidad del mercado. Como mi compañera había explicado anteriormente, las criptomonedas se rigen acerca de la oferta y la demanda. Entre más personas entre o invierta en las criptomonedas, el valor de estas se incrementa y entre menos gente entre, el valor disminuye. Por esto, sin regulaciones claras, el mercado financiero es muy inestable, lo que afecta a la confianza de los inversores, a los nacionales como extranjeros. La falta de estabilidad económica lleva a fluctuaciones drásticas en los precios. Y este aspecto lo hablaremos mucho más adelante acerca en los contratos. Y en tercero, también tenemos la protección al consumidor. En Colombia es insuficiente la protección al consumidor con respecto a las criptomonedas. Sin leyes que defiendan al consumidor, las personas quedan expuestas a diferentes prácticas injustas o fraude. Esto afecta a los individuos sin que ellos puedan tener una institución o un marco donde ellos puedan guiarse para poder obtener justicia. Aquí encontramos un gran problema sobre la ejecución de los embargos en las criptomonedas. Como anteriormente les he dicho, la falta de regulación en el marco jurídico de Colombia hace que la ejecución de embargo sea muy difícil. La regla general es que sí se pueden embargar las criptomonedas, ya que no se encuentran en los bienes que no se pueden embargar y esto nos deja a la deriva. Lo segundo es el problema de la valorización. Debido a que es muy volátil, no se puede como cuantificar el dinero o el valor para poder embargar. El tercero son los desafíos tecnológicos. Esto es un tema muy nuevo, demasiado, por lo que los tribunales no tienen como un marco legal para poder ellos guiarse y administrar debidamente la justicia. Y por último, tenemos la jurisdicción extraterritorial. Como les habíamos explicado al inicio, al ser una moneda digital, se caracterizan porque pueden hacer transacciones instantáneas. Un momento puede estar en Colombia y en otro puede estar o en Estados Unidos o en Alemania, lo cual dificulta la competencia y la jurisdicción del juez. Eh, Vemos los retos de la aplicación de las medidas cautelares sobre las criptomonedas. En el ámbito probatorio, la ausencia también de normas sobre los criptoactivos genera desafíos muy significativos. La primera es la identificación, por segundo, la validación y por último, la valoración de las pruebas relacionadas con las transacciones, ya que el anonimato que antes les he explicado dificulta mucho y
coloca a las instituciones en una tarea muy ardua y poco confiable para poder dar directrices precisas. Esto puede afectar la eficiencia, la equidad y la justicia. Aquí podemos ver los congelamientos de fondos. Debido a que esto puede estar un momento en un país y puede estar un momento en otro país, dificulta mucho, casi que imposible, las medidas cautelares y aumenta aún más el riesgo, la vulnerabilidad al fraude. Los delincuentes pueden en cualquier momento evadir la justicia y enviar el dinero a otras cuentas que no pueden ser rastreables debido a que no se encuentran en una jurisdicción. Bueno, seguimos con las obligaciones, contratos relacionados con las criptomonedas. Aquí, como les había dicho anteriormente, como ya vemos en la sociedad que esto se está moviendo muy constantemente, los pagos, los préstamos, las inversiones son algo muy importante. Primero, porque si dos personas acuerdan un contrato de compraventa y se vende una cosa y acuerdan un valor específico, al momento de hacer el pago, se entra muy en riesgo porque justo en el momento de de hacer el pago a la otra persona, el valor de las criptomonedas puede bajar extremadamente y no concordar con el precio que ellos establecieron anteriormente. O puede pasar con que el precio de las criptomonedas o el valor que se pagó es muy elevado a lo acordado. Entonces esto dificulta mucho y al no tener unas leyes que nos podamos guiar o qué hacer en estos casos, deja mucho a nosotros como consumidores muy difícil la tarea. Por último, tenemos el desafío y los beneficios de la regulación. El primer desafío es acerca de la incertidumbre legal. Si llegara a pasar algún proceso en que yo hago un negocio con las criptomonedas y sufro un fraude, no sabría exactamente a dónde acudir para poder que se me restauren mis derechos o poder tener protección. Riesgo de las actividades ilícitas. Debido a esto, que no hay un marco regulatorio en Colombia, los delincuentes pueden utilizar esto como una forma de evadir embargos, impuestos, hasta formarlo como un negocio. Eh, Aquí ponemos un ejemplo acerca de que si un padre debe alimentos y para evadir esto toma todo su patrimonio y lo invierte en criptomonedas, sería casi imposible poder rastrear esto. Y la falta al consumidor también es otro desafío que Colombia tiene. Y por último, el impacto del sistema financiero. Ahora pasamos a los beneficios de la regulación, es la seguridad para los usuarios y las empresas, que los usuarios y las empresas tengan la seguridad o la libertad de poder invertir o no hacerlo, sabiendo que hay un marco regulatorio que los protege. También la prevención de lavado de dinero y la evasión fiscal, que ya es algo que se está viendo en Colombia. Tercero, el establecimiento de mecanismos de reclamación y resolución de conflictos y la mitigación de riesgos sistemáticos y promoción de innovación. Bueno, para hablar un poco de la situación de las criptomonedas en Alemania, pues al igual que en el resto del mundo, también en Alemania se ha dado un importante crecimiento en la adopción de criptomonedas. Y tenemos entendido que se ha empezado a construir normas para brindar una mayor seguridad al ecosistema criptográfico local. Ahora, tenemos entendido que existe la BaFin, que es la Autoridad Federal de Supervisación Financiera, que es quien se encarga del sector financiero y que por lo tanto también regula específicamente las criptomonedas. Según lo que hemos visto, el marco regulatorio de las criptomonedas en Alemania está mucho más formado, no del todo desarrollado, pero mucho más conciso que acá en Colombia. Entonces, para concluir, nosotros pensamos que Colombia tiene el potencial para seguir los pasos de Alemania en la regulación de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque
Siendo su ejemplo, Colombia podría establecer un marco regulatorio claro y establecer un marco que genere confianza en los criptonegocios a nivel internacional, lo que permitiría aprovechar el creciente interés de las criptomonedas y establecerse como un líder en regulación de criptoactivos en América Latina. Eh, También aquí podemos hacer un llamado de atención a Colombia para priorizar que realicen un marco regulatorio en que nosotros los consumidores podamos obtener la protección necesaria, ya que Colombia es uno de los países que más utiliza criptomonedas y va a llegar un momento donde esto llegue que todo el mundo utilizaría las criptomonedas y al no tener esto se produciría un estancamiento legal, lo que puede crear muchos más problemas y por eso es importante mitigar estos riesgos y creando una línea legal para poder evitar fraudes y que no se administre la justicia correctamente. Muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias a Natalie Carrillo y Gina Rodríguez por esta ponencia sobre este tema muy actual, muy interesante de las criptomonedas. Hay preguntas, hay comentarios de parte de los participantes. Ich habe tatsächlich eine Verständnisfrage. Sie hat das am Anfang, diese Grafik gezeigt, die Relation, was für ein Ausmaß das ist. Ich habe das nicht ganz verstanden im Vergleich zur Gesamtwirtschaftsmacht. Hay la pregunta, yo traduzco del alemán en cuanto a esta gráfica al principio de los diferentes países. La pregunta es sí, exacto. Sí, eh, ¿qué representa esta gráfica? Es decir, ¿qué significan las cifras? Es la pregunta. Bueno, la gráfica nos habla sobre los países que tienen más propietarios de criptomonedas. Ah, entonces es el número de propietarios. Sí, el número de propietarios de criptomonedas. Colombia está en la 10ª posición. Vale, Also vale. es ist keine Information. Okay. Vale, muchas gracias. Mhm. ¿Hay más preguntas, comentarios? Mm, Quizás sobre, usted lo tocaron, el tema de la regulación o la falta de regulación, que por decirlo así, es uno de los problemas, digamos, más grandes en este tema. ¿Creen ustedes que pronto tengamos en Colombia una regulación clara que tenga en cuenta todos esos desafíos que ustedes también mencionaron, como el tema de que esto puede ser usado para, no sé, lavado de activos, financiación al narcotráfico, al terrorismo, etcétera? Eh, ¿Creen que tengamos, ya ustedes mencionaron algunas propuestas, pero vamos a tener pronto y con base a lo que ustedes mencionaron, que es uno de los países que más usa las criptomonedas? Entonces, no sé si tengan algún comentario al respecto, que tengamos alguna regulación un poco más clara eh, pronto. No sé, Eh, ¿cómo está eso en Colombia, digamos, en relación a eso? Bueno, nosotras creemos que sí, que en Colombia pronto avanzará o se verá obligado a avanzar dentro de este marco, ya que debido a la ausencia de esto se pueden producir muchos fraudes y Colombia se verá obligado debido a la gran población que utilizan las criptomonedas a poder legislarla. O si no, quedaríamos en un estancamiento, quedaríamos a la deriva y no se vulnerarían muchos derechos. Pues gracias. ¿Hay más preguntas? Entonces, algunas palabras de mi parte. Ustedes mencionaron la situación legal en
Alemania, pero Alemania en eso no es tanto un modelo porque la regulación, la legislación en el área de criptomonedas en Alemania es muy básica, hay muy pocas disposiciones legales y muy puntuales. No existe algo como una codificación amplia de las criptomonedas, solo hay algunas regulaciones puntuales en cuanto a las criptomonedas. Sí es verdad, tenemos esta autoridad, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, una denominación bastante complicada, la abreviación BaFin es más fácil de pronunciar. La BaFin tiene ciertas competencias, ciertos poderes en este área, pero la BaFin es responsable de los mercados financieros en general, incluyendo las criptomonedas. Pero a decir verdad, las opciones técnicas de la BaFin no son tan avanzadas para poder vigilar todo este mercado de criptomonedas. Así que eso se encuentra al principio de su desarrollo en este momento. Hay también una bastante nueva ley sobre certificados digitales y esta ley contiene también algunas disposiciones sobre certificados digitales sobre criptomonedas. Y estos certificados de criptomonedas también pueden negociarse en el mercado de valores, pero eso también es una regulación muy eh, puntual que se refiere solo a este asunto muy particular de las criptomonedas. Y para el resto no existe una regulación hasta ahora. Algunas cosas están reconocidas para el derecho civil, por ejemplo, que las criptomonedas no son una moneda, es decir, no es un medio de pago. Es decir, si las partes celebran un contrato, por ejemplo, de compra-venta y el comprador tiene que pagar un cierto precio, no tiene el derecho, sin acuerdo entre las partes, de pagar este precio con criptomonedas. Eso no es posible porque criptomonedas no se consideran como medio de pago en el derecho civil, en el derecho contractual. También tenemos no una regulación, pero una jurisprudencia en el derecho tributario. El Tribunal Supremo Tributario en Alemania tuvo que decidir sobre la pregunta de si eh, están sujetas al impuesto sobre la renta ganancias derivados de la venta del negocio con criptomonedas. Pero porque no hay una regulación especial, era necesario aplicar para eso una regulación ya existente que dice que ganancias derivadas de un negocio privado sobre cualquier objeto bajo ciertas condiciones están sujetos al impuesto sobre la renta. Y en este caso también el Tribunal Supremo dijo que tuvo que pagar impuestos sobre la renta a las ganancias derivadas de la venta de una criptomoneda, en el caso concreto por 3 millones de euros o así. Pero todavía no hay una regulación explícita ni siquiera en el derecho tributario. Así que, pues estamos todo en el principio también en Alemania en cuanto a las criptomonedas y quizás con razón porque lo característico de las criptomonedas es que son descentralizadas. Es una moneda descentralizada, no controlada por el Estado. Y por eso quizás incluso es incompatible con este concepto original de las criptomonedas, de un carácter descentral, que haya una regulación amplia de parte del Estado. Y con eso quizás incluso se termina esta función de las criptomonedas con todas las desventajas que conlleva eso, el peligro de fraude, la falta de transparencia, etcétera. Pues un asunto bastante complicado. Por un lado, las ventajas de la descentralización, pero por otro lado, todos los peligros de la descentralización.
y vamos a ver cómo van a reaccionar los diferentes estados, los legisladores nacionales a estos retos. Entonces, ¿hay más preguntas, más comentarios sobre este tema? Sí, por favor. Staatliche Kryptowährungen in Kolumbien gibt es nicht. La pregunta es si existe algo como una criptomoneda estatal en Colombia, pero me parece que no. No. ¿Hay algo parecido en La única moneda de Venezuela? curso legal es el peso colombiano, el del Banco de la República. Sí. Yo creo que hay algo en, en Venezuela, ¿no? Pues al menos había un plan, me acuerdo que se llama Petro, por casualidad, eh, pero en Colombia parece que no, en Alemania tampoco. Pues en algunos países, yo creo que si me acuerdo correctamente, en Costa Rica, sí, creo que Salvador. es El Salvador, se aceptan criptomonedas como moneda, es decir, como medio de pago, pero en la gran mayoría de los países no, y como ya expliqué, en Alemania tampoco. Bueno, otra vez, muchísimas gracias por esta ponencia a las estudiantes.